Este es el ejercicio más rápido y simple que puedes hacer para entender qué es la dirección de cine. Para que entiendas esto un poco mejor, piensa, por ejemplo, en la idea de que si quieres ser escritor y te gusta Borges o Roberto Bolaño, por ejemplo, y quieres escribir como ellos, lo que haces es que vas y tratas de copiar el estilo que ellos tienen para escribir. Pero nunca se te cruza por la cabeza, tal vez primero aprender a hacer oraciones correctamente, estudiar retórica, estudiar las leyes de semiología y ese tipo de cosas. Es como que vivimos en una era donde nos saltamos todas esas partes, no entendemos cómo realmente hacer el arte y directamente queremos copiar a las personas que nos gustan, que sí han pasado por todo ese proceso. Ahora, eso no está del todo mal, está bien que trates de copiar a las personas que te gustan, de hecho así aprendes, pero también está bien que por el lado B empieces a aprender la técnica. Y para que entiendas 100% de qué se trata la dirección, no hay ejercicio más simple que hacer un corto silente. Y digo cine silente para suavizar y no alterar al YouTube, lo que en realidad se llama cine mudo, de mudos, de que no hablan, de que no pueden hablar, porque es más directo y es más fácil de entender por qué se llamaba cine mudo. Solamente era porque los actores no podían hablar, pero como ahora eso es ofensivo para el YouTube y te corta los videos, voy a partir de ahora a decirle cine silente, pero cuando diga me refiero a mudo, de que no puede hablar. No como un humano, pero parecido a un humano que no puede hablar. Estoy diciendo eso porque precisamente ese es el truco. El truco es que como no existen los diálogos y no existe el sonido, te centras 100% en la imagen y ese es el punto de este ejercicio que tienes que hacer. Ahora, otra cosa que tienes que pensar es que cuando el cine inició, todos hacían cine mudo. ¿Por qué era esto? Porque no existía el sonido, entonces ellos desarrollaron una técnica que tenía 100% que ver con la imagen. Las personas que trabajaron en este periodo desde 1895 hasta 1830 más o menos, desarrollaron un lenguaje cinematográfico que no existía antes porque no existía el cine. Entonces, si te pones a pensar en lo increíble que es eso, que se fueron dando cuenta que, por ejemplo, puedes hacer planos cercanos y cortar a un plano lejano y luego ir a un movimiento de cámara y todo ese tipo de cosas. Eso es algo que tú tienes que saber exactamente cómo y por qué hacerlo. Entonces, para hacer tú este ejercicio, lo que vas a elegir es una historia muy simple. ¿Qué quiere decir una historia simple? Quiere decir una historia con un solo objetivo muy claro. Entre más fácil de distinguir sea este objetivo, más simple va a ser la historia. Y entre más simple sea tu historia, más fácil vas a aprender la idea de cómo usar la técnica cinematográfica o el lenguaje cinematográfico. Cuando ya tienes definido, un personaje quiere algo. Al final, ¿lo consigue o no lo consigue? Eso es todo. Vamos a ver tu corto y al inicio vas a establecer que tal personaje quiere algo y al final vamos a decir, ah, sí, consiguió eso que quería, o vamos a decir, ah, no pudo conseguir, qué pena. Un ejemplo muy simple de esto puede ser, un hombre quiere entrar a su casa, pero la puerta está cerrada con llave y no puede abrir. Entonces es muy simple porque quiere entrar a su casa, pero no puede. Eso es todo y al final va a pasar que entró o no entró. En el medio, todo lo que pasa en el medio, esa es la historia y esa es la parte entretenida de ver tu cortometraje. Entonces, ahora piénsalo. ¿Cómo inicio esta historia? Ya sabes de qué se trata, digamos, ya tienes tu guión, ¿no es cierto? Ya tienes el guión que dice, este hombre quiere entrar a su casa pero no puede. ¿Cómo transformas estas palabras tan simples en imágenes? Porque las opciones pueden ser millones. Por ejemplo, ¿cómo sabes si tienes que elegir un plano general o un plano cercano? En un plano general mostrarías al personaje y mostrarías la casa, entonces estableces básicamente los dos personajes, ¿no es cierto? Es el hombre que ya entra y la casa que va a ser lo que se le opone como el antagonista. ¿Cuál sería un potencial problema de que me muestres un plano así al inicio? Que es muy inactivo. Todo es inactivo en el sentido de que no está pasando nada, solo me estás mostrando algo. Pero yo todavía no sé qué está pasando con ese algo. Yo no sé qué pasa con ese hombre, yo no sé qué pasa con esa casa. Entonces tendrías que recurrir a un siguiente plano en el que ya me muestras una acción más cercana de lo que él va a hacer. Ahora, como director, tú puedes decir, a ver, este plano es innecesario. Yo sé que muestra a la persona y a la casa y así establecemos el lugar y la hora y todo eso que siempre te dicen que debes establecer. Pero ¿qué tal si yo quiero iniciar
directamente con la acción, que es muy distinto a iniciar con mostrar y establecer el personaje y su entorno. La acción ya es algo que está pasando, es algo que el personaje hace. Entonces, en este caso, sería tal vez mejor que muestres en un primer plano la mano de alguien, todavía no sabemos de quién, que trata de abrir una puerta, mete la llave y no logra abrir la puerta. Y luego vamos a un plano de la cara de este personaje que se queja de alguna manera, así como un gesto de no puedo entrar o alguna cosa, y ya establecerías qué está pasando inmediatamente desde el inicio de la película. Ahora, no es que una u otra opción estén mal o bien. Lo único es que estás eligiendo cómo contar la historia. Y eso es lo que te va a diferenciar, eso es lo que te va a hacer tu tipo de director. Tú eres un tipo de director específico que le va a tomar tal vez años en entender cómo cuenta sus historias, pero para eso haces muchas historias de este tipo muy simples hasta que entiendes y dices, no, o sea, yo soy más de contar las historias pausadamente y con una fotografía hermosa donde se ve la casa y este personaje que camina lentamente y ahí voy mostrando los créditos y pongo una música que puede ser, es como una historia que necesita tal vez ese ritmo, pero también puede ser que eres un tipo de director que va directo a la acción y va directo a lo que tiene que pasar y es como más entretenido, puedes decirle, y menos profundo. También puede ser las dos cosas, pero eso es lo que tienes que tú ir viendo. Y si te das cuenta, solo en esta primera parte ya nos estamos complicando bastante. Eso es el estilo, la forma en la que tú vas eligiendo cómo ir contando cada cosa, porque en este tipo de ideas, por ejemplo, si incluso eliges la de plano cercano para mostrar la mano, ¿no es cierto? Y luego la cara, solo el tiempo que vos me muestres la mano tratando de abrir más la expresión, porque también va a estar la dirección. ¿Cómo le vas a dirigir a tu actor? Le vas a decir, haz esto exactamente, una cara de total ira hacia la situación en que te está pasando porque no puedes entrar. O le vas a decir, no, hazlo como relajado todavía porque queremos que vaya subiendo la tensión en la cara del personaje. Solo eso también ya es completamente diferente entre cada persona que dirige. Tú sabrás por qué le das esas direcciones al actor y posiblemente no cuadre con otras partes de la historia, pero tal vez eso es lo que quieres que pase. O sea, que al inicio esté muy enojado, pero luego está más tranquilo. O que al inicio esté muy tranquilo y vaya subiendo poco a poco. Tal vez eso le hace como un poco muy directa a la situación. ¿Entiendes? Como muy dicho. Y digo todo esto porque eso es lo que te va a pasar cuando te critiquen tus películas. Se van a fijar en cosas así, cosas que tal vez tú lo haces por instinto o que sí las pensaste muy bien y en tu cabeza tenían sentido, pero luego en la edición no resultaron de esa manera. Todo eso vas a aprender practicando esto porque tienes la posibilidad de practicar una y otra vez. En este caso puedes hacer las dos opciones. Puedes filmar el plano general y después filmar también la mano y después solo la cara y la haces en plano medio porque no quieres que se vea toda su expresión o lo haces en plano muy cercano porque quieres que se vea solo sus ojos, etc. Todo eso puedes ir probando porque es un corto que no te requiere mucha producción, no te requiere que estés con un sonidista, por ejemplo. Todo va a ser contigo mismo actuando o con un amigo, uno solo que va a estar haciendo todas estas cosas. Ahora, pasamos a la siguiente parte que es, ¿qué va a pasar ahora que el personaje no puede entrar a la casa? ¿No es cierto? Establecimos la historia, establecimos el inicio. ¿Qué pasa luego? Que va a buscar una ventana en la parte de atrás de la casa. ¿Cómo me muestras eso? ¿Cómo haces que tal vez sigue en el plano medio en el que está enojado, se da la vuelta y se va? ¿O me vas a cambiar a un plano más lejano, ahora sí, un plano general donde se le ve rodear la casa? ¿O me vas a mostrar un plano con un dolly o con un traveling donde le seguimos al personaje y no sabemos exactamente hacia dónde va hasta que llega a la ventana? Entonces, si lo piensas, ahí también hay muchas diferencias, porque por ejemplo en el plano general donde yo ya veo la ventana y veo que el personaje se mueve alrededor de la casa, lo que gano es claridad. Entiendo qué es lo que el personaje está haciendo, pero al mismo tiempo yo ya me anticipo como espectador a la idea de que está yendo hacia la ventana. Eso lo puedes pensar más como una comedia, es como no es tanto la sorpresa de qué va a hacer, sino es cómo lo va a hacer y tal vez lo haga de una forma ridícula y por eso me reiría. Pero si lo haces como con un traveling y le seguimos y aún no vemos la ventana, sino que le vemos a él caminando, cuando aparezca la ventana, eso es suspenso, porque no sabemos qué está haciendo. Entonces, en ese lapso, así sean 5 segundos que dure ese plano hasta que él llega a la ventana,
me estás haciendo a mí, espectador, preguntar qué está haciendo, a dónde va, y eso me empieza a generar emoción. Ahora, otra vez, no es que una u otra opción estén bien o mal, depende de cómo quieres contar tu historia. Pero ahora ya estás viendo cómo todo se complicó demasiado desde el inicio. O sea, se complicó en el sentido de todas las decisiones que te toca tomar como director. Ahora imagínate eso en toda una producción, y ese es el error en el que caen muchas personas, que inmediatamente tratan de hacer un cortometraje con todas las adornos que hay, con las luces, con el micrófono con el equipo de 10 personas o 20 personas, con tal cámara. Entonces cada una de esas decisiones empieza a complicar, porque, por ejemplo, si yo solo te pongo un celular para hacer un plano medio, no es lo mismo que si me toca traer un trípode y poner una Alexa y poner un lente específico que tiene que ser 50 milímetros porque quiero que no le deforme la cara, o quiero uno de 18 milímetros porque quiero que se vea toda su expresión como deformada, la nariz más grande y la cabeza más chiquita y todo ese tipo de cosas. Son más decisiones que yo tendría que tomar. Por eso es que al hacer este ejercicio tan simple vas a lo básico, que a la final es lo único que importa. Todas estas otras cosas no importan en realidad, y siempre va a haber gente que sepa más que tú de esas otras cosas. Por ejemplo, el director de foto va a saber más de lentes que tú. Eso no quiere decir que tú no puedas aprender, solo quiere decir que lo que a ti te incumbe como director es cómo vas a contar la maldita historia. Y ahorita estamos viendo que es tan difícil contar una historia tan simple como una persona que no puede entrar en su casa. Entonces imagínate tratar de contar algo como Stalker de Tarkovsky, porque ahí ya hay cosas hasta metafísicas y cosas de creencias y filosóficas, ¿entiendes? Él está tratando de llevar imágenes filosóficas o conceptos filosóficos a imágenes y a formas de ritmo, y contar la historia con el color y cómo se ve la imagen. Es increíble, por eso mismo es que le admiramos mucho, y todos los directores son así, pero empezaron de forma simple, eso te lo aseguro, todos empiezan de una forma simple. No sé si ahora ha cambiado eso porque tenemos acceso a casi todos los juguetes, pero por eso digo, solo sigue la historia del cine. En la historia del cine empezó con películas mudas y poco a poco se fueron adquiriendo otro tipo de técnicas y de formas de contar. Ahora, para terminar, acabemos con la parte de la ventana. Vas a mostrar que el personaje rompe la ventana, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo muestras eso? Pones la cámara detrás de él, se le ve a él y a la ventana, y entonces veo el movimiento y que la ventana se rompe en un solo plano. O pongo la cámara dentro de la casa, entonces hago dos planos, uno donde se le ve a él lanzando la piedra, que parece que va a lanzar hacia la cámara, y luego voy adentro de la casa y veo cómo se rompe la ventana, que es un poco más impactante, quizás hay como más acción. También puedes mostrar solo el sonido, porque puedes hacer que el personaje lanza, se ve su rostro como que hace un gesto y suena, solo lo haces con el sonido. Entonces luego entra y ¿qué pasa? Suena una alarma. Si suena una alarma, ¿cómo el personaje trata de apagar la alarma? Es algo medio cómico, entonces igual hago un plano general donde se ve que sale de cámara, entra cámara y pasa por aquí, se cae, se le rompen algunas cosas, vuelve, el sonido sigue. O solo nos centramos en su cara y ponemos como que le salen luces, o sea, le hacemos con luces así para que parezca que él está escuchando, y ponemos el sonido, pero no grabamos el sonido, sino le ponemos luego en postproducción. Entonces esto es como algo más subjetivo, ¿no es cierto? Es como él siente esta idea de que sonó la alarma. Como ves, hay otra vez empiezan a haber muchas opciones y muchas formas, incluso ya de género, porque estamos yendo a, puede ser una comedia, puede ser una película de acción, puede ser un thriller, puede ser suspenso. Y obviamente todo eso lo vas a tener que decidir de antemano, pero mi recomendación es que hagas el mismo corto con la misma idea. Un hombre quiere entrar a su casa y no puede, de todas estas formas posibles. O sea, trata de contarla en comedia, trata de contarla en thriller, trata de contarla en suspenso, porque así vas a aprender cuáles son las diferencias. La adquisición que tu cerebro va a tener, o sea, la forma en la que va a aprender va a ser súper rápida. Inmediatamente vas a poder pasar a hacer cosas más complejas. Y otra cosa que te vas a dar cuenta es que como no puedes usar diálogos, y eso es una limitación, la vas a tener que convertir en imagen. Y cuando aprendas a convertir los diálogos en imagen, te vas a dar cuenta realmente cómo se hacen los diálogos. Con un ejemplo muy simple puede ser este. En el cine mudo, silente, perdón, se usaban intertítulos, ¿no es cierto? Los intertítulos era como muestras un poco de las escenas y luego das una explicación o pones un diálogo de algún personaje.
En este caso te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si yo voy a la puerta y no puedo abrir y pones un intertítulo que dice no puedo abrir la puerta, te vas a dar cuenta inmediatamente lo absurdo que es poner algo tan obvio. Sí se entiende, entonces ¿para qué pondrías ese intertítulo? Lo mismo se aplica para diálogos, pero te aseguro que si ves un corto del mismo tipo hecho como tratando de hacerle bien y con sonido y todas las cosas, va a haber un diálogo que diga, no sé, saca el celular y le llama a alguien y dice, Juan, no puedo entrar a la casa, ¿qué pasó? ¿Dónde está la llave? O alguna cosa así, ¿entiendes? Y es como obvio, ya vi que no puedo entrar a la casa, ¿para qué también tengo que usar el diálogo de decir no puedo entrar a la casa, ¿entiendes? Pero así te das cuenta inmediatamente de que la imagen es suficiente. Y aparte te das cuenta de que puedes usar los intertítulos para hacer una especie de contrapuntos. Por ejemplo, si puedes poner el diálogo que sale, ¿no es cierto? Y lees y dice, maldigo a mi abuela y a toda mi generación que se olvidaban la llave siempre, ¿no? Y pones un intertítulo que diga, maldigo a mi abuela y a todos sus abuelos. Y pones un intertítulo que, por ejemplo, diga, ya me orino, no sé, ¿entiendes? O sea, aparte de que quiere entrar y no puede, ya se orina, o sea, tiene un extra. Esa información es un diálogo, porque no hay otra forma en la que la puedas expresar. O sea, la puedes expresar diciéndole al actor que haga el gesto, también podrías hacer eso, pero sí es más rápido que él hable y de ahí pones el intertítulo, ya me orino. Entonces ahí vas a aprender para qué sirven los diálogos. Los diálogos sirven para incrementar, en este caso, la acción. Ya es claro que no puede entrar y eso es un obstáculo. Entonces ya estoy interesado. ¿Por qué no puede entrar? ¿Y cómo va a ser para entrar? Pero aparte ahora tengo el extra de la urgencia de, tiene que entrar, no solo quiere entrar, que es muy distinto. Tiene que entrar porque tiene que orinar. Y luego haces un plano donde se ve el otro lado de la calle. O sea, por ejemplo, él regresa a ver y hay gente, hay unas chicas ahí justo pasando que en medio le coquetean o no sé, o le odian o lo que sea, pero hay gente. Hay gente ya le da vergüenza de que le vean que ya se orina. O sea, no se va a poner a orinar ahí mismo en la calle porque qué vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya me va aumentando la historia. Y si ves como algo tan simple se puede volver algo que es agradable de ver. En todo caso, esa es una historia. Por más simple que sea, es buena de ver. Y por último, lo que también vas a aprender es a usar el sonido. ¿Por qué? Porque no te vas a preocupar tanto de estar grabando el sonido directo que tiene sus limitaciones, sino que luego en post-edición vas a poder poner sonidos como el de la ventana rota, como el de los pasos, como el de la mano o la llave entrando en la cerradura. Y ahí te vas a dar cuenta qué es el diseño de sonido y vas a empezar a entender cuánto volumen tiene que tener cada cosa, tal vez cuánto volumen tiene que tener el ambiente versus la puerta versus la cerradura para amplificar, porque por ejemplo no es lo mismo que solo meta la llave en la cerradura y no suene nada, a que suene mucho cuando suena, porque ahí me estás diciendo esto tiene una importancia y por eso suena y así suena, porque por lo general en la vida uno no se va a fijar en el sonido de la cerradura, pero cuando tú me amplificas en el cine me haces prestarle atención a ese tipo de cosas. Entonces esa es la otra cosa que vas a empezar a ganar y aparte vas a tener que poner una música que vaya con el ritmo, entonces vas a tener que pensar en un ritmo de edición para que los cortes tengan sentido. Y en conclusión, cuando hagas este ejercicio una y otra vez con la misma historia te vas a dar cuenta realmente qué es la dirección y al fin vas a aprender lo que es la dirección y vas a poder pasar a hacer cosas más complejas y vas a poder contar las historias que quieres contar, pero también te vas a dar cuenta que no importa la historia que quieres contar si sabes cómo contarla. Ahora, si quieres ver ejemplos de esto, voy a dejar unos 2 links abajo de cosas que yo hice en ese estilo para tratar de aprender. Una era de cómo los Lumière hacían sus películas con un solo plano, porque todavía no sabían ni que existían los cortes. Y otra como en un estilo un poco más cómico, ya cortando y mostrando, que fue muy fácil de hacer, que solo fue con un celular y le puse un efecto de cámara vieja, que ese es el otro plus que puedes hacer con cualquier cámara porque solo le pones el efecto y se va a ver como estas películas viejas. Entonces nadie se va a quejar de que no sabes cómo usar la cámara o que tienes una mala cámara, ¿no es cierto? Entonces, si quieres verlas, van a estar aquí abajo y eso es todo. Haz cortos, mudos, digo silentes, haz cortos silentes.